Buenos días, soy Pau Gas. Él es quizás una de las personas que más se echa de menos en la televisión peruana. Un periodista agudo que durante su trayectoria demostró no temerle a poder alguno. El gran entrevistador ha sido entrevistado en Confesiones de un inquisidor, elaborado con mucho trabajo de archivo, pluma y filigrana editorial por Rebeca Diz. Con él hablaremos de eso, pero también del escenario actual. Hoy en entrevista, César Hildebrand. Bienvenido, César, buenos días. Hola, Pau. Veo que te dicen Pau y no Paola, así que me suscribo también. No puedo no empezar con lo que está pasando ahora. El presidente Pedro Castillo nombró a Guido Bellido, luego nombró a su negación, Mirta Vázquez, y ahora ha nombrado a la negación de la negación, Ricardo Belmont. ¿Cuál es el proceso mental en la toma de decisiones del presidente Castillo? Ninguno, no hay proceso. Hay capricho, arbitrariedad, ganas una mañana, ganas otra. En fin, con Bellido era razonable pensar que Perú Libre le había impuesto al primer ministro. Se deshizo de Bellido y nombra a la señora Vázquez, primera ministra, y ahí en todo caso hay una cierta lógica, ¿no? La lógica de la moderación, la lógica de acomodarse a ciertas circunstancias un poco más negociables con la oposición. Pero en lo de Belmont es la locura completa. Es el caso Richard Swing con el presidente que se vacunaba clandestinamente, ¿no? Exactamente, es sentirse Luis XIV en Palacio. O sea, hay algo monárquico en las presidencias del Perú siempre, ¿no? En realidad nunca dejamos de ser, digamos, una monarquía hipócrita y una república bamba. Entonces, los presidentes se sienten así, capaces de nombrar a Richard Rojas en Panamá, lo rechazan en Panamá, bueno, a Venezuela, premio Consuelo. El fiscal dice, no, sigo yo con mi embajador itinerante, en este caso, rumbo a Venezuela. En fin, la pregunta es, ¿qué lógica hay? No hay ninguna. Hemos visto en estos días el ataque a una librería, el ataque a la presentación de un libro. Digamos, ¿cómo calificar estos actos en los que los protagonistas se sienten envalentonados, ¿no? En demostrar que es bueno no leer, no vacunarse o anular al otro? ¿Qué tiempos estamos viviendo, César? Bueno, siempre habrá gente antivacunas, gente que no cree en la OMS, gente que no cree en la ciencia, entre comillas, porque la ciencia también, reconozcámoslo, está infestada de tiburones y las grandes farmacéuticas siempre son pasibles de sospecha, dignas de sospecha, merecedoras de sospecha. Pero en lo otro hay un ataque de la derecha callejera, digamos, que no hace sino responder a lo que hace la derecha editorial, la derecha impresa, la derecha televisiva, que es azuzar el golpe de Estado. Siguen con esta lógica de mover el tema del fraude, resucitar el tema del fraude. El zombi del fraude ha vuelto a caminar y en el cementerio de las ideas de la derecha, y en algunos diarios y en una televisora en particular se habla constantemente del fraude y se habla de la Fuerza Armada como apoyo institucional final, digamos, como desenlace casi previsible a todo esto que va a ocurrir. Están jugando el golpe, clarísimamente. La intolerancia de esa señora en contra de un autor en una librería no hace sino expresar de un modo, digamos, anecdótico, casi doméstico, el asunto de lo que se quiere hacer, barrer con este gobierno y barrer con aquellos que apoyaron la candidatura de Castillo, no por tratarse de Castillo, a quien nadie conocía, sino por no votar por Keiko Fujimori. Aquí lo que se castiga es, no votaste por Keiko, nuestra salvadora. Pues ahora vas a ver. Y bueno, habrá que seguir peleando con tranquilidad, con eficacia y tratando de contener esta ola, ¿no? Al final de las elecciones hemos visto lo estamos viendo, radicalismos de izquierda, radicalismos de derecha, que se parecen mucho y aplastan una vez más al centro, ¿no?
¿cómo se puede construir un centro político, social y académico, ¿no?, en medio de este radicalismo? Bueno, el gran problema es que no hay en este momento partidos de centro que puedan precisamente, digamos, estimular esa tendencia en la juventud, en la academia, en los medios. Los partidos de centro izquierda, como el APRA, desaparecieron en manos de bribones auténticos que convirtieron el partido en simplemente una banda de asaltantes. El PPC, bueno, quedó en manos de un burbujo, ¿no?, el respetable señor Bengolea, y en manos de otros tiburones que venían del Jockey Plaza o del fracaso absoluto, como la señora Lourdes Flores, que terminó con el fujimorismo defendiendo la teoría del fraude. La democracia cristiana se había extinguido hacía años. Es decir, los partidos ideológicamente de centro izquierda o de centro derecha, como el PPC, han desaparecido. Hay una Atlántida política en el Perú que no queremos admitir, pero sí, se ha hundido un continente. Y entonces han quedado los partidos electoreros, los partidos oportunistas, los partidos, digamos, cuya fugacidad depende efectivamente de si el caudillo tiene plata o no tiene plata para esas elecciones, y si no la tiene, desaparece, y si la tiene, sí, desde luego, compra cosas, compra táperes y sale a la palestra. No hay partidos de centro. ¿Cómo va a haber centro? Hay una tendencia al centro en el electorado, las encuestas lo dicen, pero no hay representación política para esa tendencia. Y no hay tampoco un liderazgo que sustituya a los partidos. No hay un liderazgo, digamos, personal. No tenemos un Piérola en este momento que pueda precisamente crear una especie de equidistancia, de centrismo eficaz en relación a los extremos. Creo que esa es la explicación que puedo dar. Ahora es como la obra de teatro, que es como que buscan 7 personajes en busca de un autor, ¿no? O sea, aquí estamos buscando jóvenes o un electorado en busca de un líder de centro o lideresa que no hay, que no existe y que no se ve en el futuro próximo, ¿no? Sí, pero aquí en vez de Pirandello y sus 6 personajes en busca de autor, aquí tenemos a Andrés Hurtado, el Chibolín, que es mediático, y acabamos de ver incorporado al señor Belmont como asesor. O sea, es un mundo distinto, ¿no? Es un mundo distinto, es una inteligencia en decadencia la que tenemos. De la política huyeron los más listos y los mejor formados, y se han incorporado caudillos armados como legos, ¿no? El drama del Perú es que no reconoce sus dramas. Lo peor que le puede pasar a un país, como le puede pasar a una persona, es no admitir sus miserias. El Perú no debate sobre eso. El Perú cree que es un país en marcha. Es un país políticamente paralizado. Castillo es una demostración de por qué estamos así y cómo llegamos a esto. O sea, que la segunda vuelta en el año 2021 nos diera a elegir entre la heredera de la corrupción y un señor como Castillo, absolutamente impredecible, es el perfecto drama ya no de un Pirandello, ¿no?, sino de un Arthur Miller. Es decir, es la versión épica política de Muerte de un viajante, ¿no? Uh-huh. Esto es terrible, eso es Tennessee Williams, si no es Arthur Miller. En eso hay carencia, o sea, no hay ideas, es como que ya todo pierde sentido. Por ejemplo, para César Hildebrand, ¿qué diablos es un caviar?
Es un término idiota, ¿no? Inventado por un francés, y como lo inventó un francés, entonces ya es un término legítimo, porque somos tan acomplejados que, hombre, si viene de Francia, no hay que comprarlo. A mí me importa un comino la definición y lo que fuese, ¿no? ¿Qué es un caviar? Para la derecha, un caviar es un izquierdista que vive bien. Bueno, los izquierdistas no tienen por qué vivir mal. Se puede ser, si admito el término caviar, ¿no? Que no lo admito, pero si lo admitiera, se puede ser de izquierda y vivir bien. Y eso revelaría una gran generosidad. Yo quiero que los demás vivan como yo. Yo quisiera una prosperidad discreta para todos. Y por eso apuesto por la socialdemocracia, por ejemplo, ¿no? Que serían los caviares perfectos. Willy Brandt caviar, no me digas. No me digas, Willy Brandt caviar. Hombre, no es así. Lo que pasa es que lo que más le duele a la derecha es que la izquierda haya reclutado al 80% de la academia y al 80% de la juventud, cosa que ellos no han podido hacer con sus fustanes y sus miriñaques y sus antigüedades y sus polvos mágicos y su bicarbonato para el estómago. Lo que pasa con la derecha es que tiene mucha rabia y entonces ha inventado este término que cree que es un estigma. No es nada, ni estigma ni nada, ni siquiera define muy bien lo que puede ser una burguesía consciente de que sus privilegios no pueden ser eternos y que hay que compartirlos, ¿no? Entonces, ¿qué es un caviar? Hombre, cualquier cosa menos ser un conservador en un país como el Perú. Ser un conservador en un país como el Perú es la paradoja más tragicómica que uno se puede imaginar. ¿Conservar qué? ¿Conservar qué? Vamos a ver, pongámonos de acuerdo, ¿qué conservamos? ¿Este modelo económico? ¿Esta postergación eterna? ¿Esta desigualdad que cada día es más grande? ¿Qué conservamos? ¿Valores? ¿Qué valores? ¿Los de la gran prensa concentrada? ¿Los de la televisión cochina que padecemos? ¿Qué valores? Cuénteme usted qué valores. Y ahí discutiremos, ¿no? En Confesiones de un inquisidor, usted señala que el periodismo es una pasión devoradora, una fisiología, va más allá, una religión. ¿Por qué está en crisis la industria periodística y no el periodismo, que cada uno, vive como lo vivimos cada día? ¿Por qué? ¿Qué nos llevó a esta crisis de industria en la cual el periodismo está en esta situación, ¿no?, que estamos viviendo? Y en países como el Perú es un drama encima del drama. Yo creo que todo empezó cuando los gerentes prevalecieron frente a los directores, ¿no? Cuando los gerentes se volvieron más importantes que los jefes de redacción y cuando los gerentes nos metieron publicidad encubierta y les decían a los jefes de redacción o a los directores, si se atrevían, oye, mucho cuidado con esto porque hay una campaña de tal y tal, y se vienen las navidades y no sé qué. Ahí empezó. Pero claro, el modelo es mundial. Los negocios se han impuesto al periodismo. El periodismo tiene que ser autosuficiente, por supuesto, y generar suficientes divisas o beneficios o dividendos como para permanecer, pero para permanecer independiente. El periodismo que vive de sus usuarios, ese es el periodismo, el que vive de sus lectores, el que vive de sus audiencias. Lo otro es cuento chino, simplemente cuento chino. Rupert Murdoch, el gran zar, es un semi-analfabeto, pero es el zar, es el dueño de Fox, es el dueño de todo lo que te puedas imaginar en prensa. Es, digamos, el Axel Springer en Alemania, desde luego. Y él ha logrado, por ejemplo, en Fox News, convertir el periodismo
en propaganda, que ya es la etapa degenerativa final, no terminal del periodismo. El periodismo es propaganda. Fox es una cadena ultra republicana. No, ya no es ultra republicana, ya pasó al otro extremo, ahora es el Tea Party. Más que el Tea Party, ahora es trumpista. ¿A dónde llegarán? Bueno, llegarán a donde les permitan las audiencias, que las tienen, en grandes ratings. El asunto es, el periodismo se convirtió en un negocio. El negocio del periodismo era subsistir independientemente, tratando de prescindir precisamente de anunciadores, tratando de conservar, digamos, una higiénica lejanía respecto a los anunciadores. Eso se logró durante muchos años, hasta que vino la ola derechista, Reagan, Thatcher, y se acabó el asunto. Y estamos en una crisis de verdad. Y los periodistas tenemos que ser conscientes de que si no peleamos, nos van a convertir en piquichones de alguna empresa, de algún consorcio, de alguna corporación que va a estar detrás de nuestros mensajes. Estar solos es un deber en periodismo. Estar solos y huir de las manadas. Para cerrar, no puedo dejar de preguntarte sobre el 18 de octubre en Chile, el cambio que se está dando 2 años después de las movilizaciones en Chile y la Asamblea Constituyente. Un proceso, digamos, que no se esperaba del Chile, que era el niño mimado de la Escuela de Chicago. ¿Qué crees que pasó en Chile en estos últimos 2 años y qué cambió? ¿Y por qué tanta, digamos, alaraca por el cambio que están pasando en el niño modelo de América Latina, ¿no? Sí, Chile está pasando por un sacudón institucional y terapéutico, ¿no? Deshacerse de la constitución de Pinochet, ganada entre comillas, con muchos visos de fraude, pero en fin, ganada. Es tan sano como cuando España se liberó de la constitución franquista. Es que eso es lógico. Y nosotros somos los únicos que tenemos una derecha tan burra, tan cerrada, tan ensimismada en sus goces, que no quiere cambiar la constitución del 93, la constitución del señor Pinochet, o Fujimori. Sí, claro. En Chile la cambian, en España la cambiaron, se cambiará cuando sea necesario. Se cambiará para desatar el apocalipsis, para que se vayan todos los inversores, para que entremos en la espiral masoquista de Venezuela, para que instauremos una satrapía estalinista como la cubana. No, se cambiará porque hay cosas en la constitución del señor Fujimori que tienen que cambiarse, punto, porque el mundo evolucionó del 93 al 21, han sucedido cosas importantes en el mundo y la constitución tiene que adecuarse, ayornarse, tiene que modernizarse. La derecha usa el argumento del miedo con todo su poder mediático, o sea, manda los panzers de su poder mediático para aterrorizar a la gente y decir, la Constitución es, por si acaso, es el terremoto grado 9. No es así. Felizmente que hay un gran sector del público que no cree eso ya. La Constitución merece cambios, el capítulo económico tiene que ser cambiado. El Estado no puede ser un gnomo indiferente, distante, casi inexistente, fantasmal, y todo lo privado tiene que ser sagrado, y los contratos tienen que ser contratos ley, amparados por la Constitución e inamovibles. O sea, la Constitución sacra. ¿Qué es esto? Solo una derecha muy burra puede apostar por eso, y solo un público muy ingenuo puede seguirla. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista y que tengas un gran cierre en sus 13 esta semana. Hasta luego. Gracias, Pau. Hasta luego. Ha sido una edición más de la entrevista con Pau Ugaz. Nos vemos mañana miércoles
para otro programa. Gracias por todo.